SER Podcast. Y vamos a ampliar lo que antes les comentábamos, porque a las 9:20 aproximadamente saltaba la noticia después de todo un día de dimis y diretes, de tensiones diplomáticas entre España e Italia. El gobierno español restablece los controles fronterizos a los viajeros que proceden de Italia. ¿Cómo se concreta? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Esto lo que decimos, ¿en qué se tiene que concretar? Acabamos de conocer la medida, no sé qué más detalles conocemos ahora mismo de esta decisión de Moncloa. Sí, el gobierno cumple su amenaza y le devuelve el golpe a Italia con la misma cara de la moneda. Lo hace argumentando, y esto es literal, que dan este paso ante la persistente presión migratoria irregular que sufre Italia. Con ese argumento y siguiendo los pasos de Meloni, España impone los mismos controles que el gobierno criticó, controles ineficaces y carentes de sentido, como denunció esta misma semana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En la práctica, y para entrar en detalles, Pablo, lo que se ha anunciado hace unos minutos por parte del Ministerio del Interior es que desde esta misma madrugada España activa los controles aleatorios en las fronteras de puertos y aeropuertos para todos los desplazamientos procedentes de Italia. Serán controles idénticos a los impuestos por Meloni, es decir, control de pasaporte y también nacionalidad de los viajeros, y en el caso de nacionalidades de terceros países, es decir, quienes no sean italianos, pues tendrán que presentar su visado o permiso de residencia. Es una medida, Pablo, temporal, de momento hasta el próximo 7 de septiembre. Interior, eso sí, deja caer que están dispuestos a modificar ese plazo siempre y cuando antes Italia retire y dé marcha atrás su medida. Pues veremos qué pasa. No podrán decir que el gobierno central no había avisado. Hoy el Ejecutivo ha dicho: atención Italia, o se levanta ya esta restricción que no tiene ningún sentido, no la tenía, pero todavía ahora menos. Es decir, piensen que ni una sola persona de la que llegó a Ceuta, ni una sola, pasó a la península, no hay constancia de ello. En cualquier caso, la inmensa mayoría volvieron. ¿De qué alerta terrorista está hablando Italia? No lo sabemos, pero incluso después de que el gobierno central dijera: atención, porque vamos a hacer lo mismo, el gobierno Meloni dijo: es que a mí no me va a decir nadie cuándo tengo yo que levantar restricciones. Roma, Joan Solés, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Esto es directamente lo que le dijo hoy mismo el gobierno Meloni al gobierno español cuando le pidió que levantara ya esta restricción absurda. De momento no hay reacciones todavía a la entrada en vigor a medianoche de mañana de los controles policiales en puertos y aeropuertos de España a los pasajeros procedentes de Italia. Esta tarde el gobierno de Roma ha rechazado de pleno la advertencia de Madrid. Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional, ha hecho saber la presidencia del gobierno. Aquí los controles policiales en aeropuertos y puertos se van a mantener al menos hasta el 15 de agosto a la espera de lo que suceda este día en Ceuta. El ministro italiano del Interior, Piantadosi, ha repetido que la suspensión llegará cuando cese el riesgo terrorista, sin explicación alguna de en qué consiste dicho riesgo. Por su parte, el vicepresidente Salvini de la derechista Liga ha cargado directamente contra el presidente del gobierno español. Farebbe miglior figura a tacere y a controllare i suoi confini invece di minacciare. Haría mejor en dedicarse a sus asuntos y a controlar sus fronteras en vez de amenazar. En estas horas, ha añadido Salvini, estamos bloqueando en los aeropuertos decenas de irregulares procedentes de España. Queste ore decine di irregolari in arrivo dalla Spagna. Y en un acto de su partido, los posfascistas de Fratelli d'Italia, la primera ministra Meloni ha hecho otra acusación con cierta ambigüedad sobre España. En un videomensaje ha declarado que no hay sitio para quien alimenta la inmigración clandestina para obtener mano de obra barata y recortar derechos. Pues así está la situación, así está la crisis diplomática ahora mismo entre España e Italia, escalando un poquito más. Vamos a analizarla esta noche con Víctor Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Marta Monforte, bienvenida a Hora 25. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Y también Toni Timoner. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Venga, vamos con el análisis. Nacional, honorable representante Carol Stephanie Borda. Por CITREP, Asociación Paz es Vida, honorable representante Jorge Rodrigo Tobar Vélez.
han sido leídos. Enseguida vamos a comentar esta crisis diplomática entre España e Italia, pero es que este sonido nos está llegando en directo desde Cali, desde Colombia. Es la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Vamos a buscar la última hora ahí en Colombia. Sigue en marcha la toma de posesión. Una toma de posesión a la que asisten Felipe VI, el ministro Álvarez, Milei, pero no el presidente Gustavo Petro, que sigue sin reconocer la victoria de este ultraderechista bautizado como el Tigre, un seguidor de Bukele, de El Salvador, en fin. Corresponsal en América Latina, Berta Reventós, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. No sé en qué punto está ahora mismo la toma de posesión, que por primera vez se celebra, como decía, en Cali y no en la capital. No sé, Berta, cuáles han sido los principales mensajes hasta ahora, tanto los dialécticos como aquellos simbólicos, que también son importantes en este tipo de actos, y cuáles se esperan que sean los primeros pasos del nuevo presidente. Pues ahora mismo está a punto de iniciar esta ceremonia de cambio de mando en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali. La decisión inédita de llevar a cabo esta ceremonia fuera de Bogotá tiene que ver con un mensaje que de la Espriella ya lanza de antemano. Por un lado, descentralizar el poder en Colombia y por otro, dar inicio a su gobierno en la zona más golpeada por la violencia de los grupos armados, el Valle del Cauca, que además es un bastión del petrismo. Originalmente, de hecho, de la Espriella pretendía hacer el cambio de mando en un cuartel militar en homenaje a las Fuerzas Armadas, pero Petro no se lo autorizó. Petro, por cierto, no asistirá a la ceremonia, así que esta es una investidura excepcional en varios sentidos. Y en cuanto a las primeras medidas que tome de la Espriella como presidente, se espera que tengan relación con la seguridad, foco de su campaña, y con la reducción del tamaño del Estado. Según la analista Sandra Borda, gran parte de esas medidas podrán llevarse a cabo sin el apoyo del Congreso. Creo que los 100 primeros días van a ser usados para dar resultados lo más rápido posible, para tomar decisiones que pasen única y exclusivamente por el Ejecutivo y así poder mantenerse por un poco más de tiempo con un margen de gobernabilidad importante. De la Espriella ha prometido ir al choque frontal con los grupos armados que manejan las economías ilícitas en Colombia, rompiendo así con la paz total de su predecesor Gustavo Petro y con el acuerdo de paz que se alcanzó en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. Además, pretende cerrar hasta 14 embajadas en el mundo, como las de Cuba, Nicaragua y Haití, eliminar ministerios y reducir significativamente los impuestos. Pues otro gobierno que gira hacia la derecha en América Latina. Berta, si te parece, en cualquier momento, cuando sea efectiva esta toma de posesión, nos pides paso y la contamos en directo. Perfecto, así lo haré. Hasta ahora, Víctor, tú de hecho acabas de llegar de Colombia, conoces bien esa realidad. No sé qué explica este cambio político, qué razones hay de fondo, ¿cómo lo lees? La verdad es que es un cambio trascendental en la vida política colombiana. Colombia es un país con una institucionalidad muy fuerte, realmente fuerte, y con una sociedad que aprecia realmente su constitución. De hecho, yo creo que, Pablo, que uno de los grandes errores de Iván Cepeda y de la izquierda en esta campaña fue coquetear con el proceso constituyente, minusvaloró en buena medida lo que había significado la estabilidad institucional de Colombia, por encima de todo y por encima de unos desafíos que muy pocas sociedades son capaces de afrontar. Pero realmente lo llamativo para mí de la figura de Abelardo de Espriella es que ha sido capaz de barrer el uribismo. Es decir, nos enfrentamos ante un escenario con una derecha completamente inédita en Colombia. El uribismo nunca había perdido una elección, realmente. El control de ese electorado por parte de Uribe, en todas las ocasiones verdaderamente disyuntivas, había sido muy eficaz, incluso en el propio plebiscito, que fue capaz de ganar a Santos. Y aquí esta figura populista ha barrido completamente con lo que era la tradición uribista, que ya es una larga tradición. Y además se ha situado muy pronto dentro de unas coordenadas populistas latinas, muy cercano a Bukele, entre otros, ¿no? Muy cercano a Milei en la política económica, y habrá que ver estos 4 años porque van a ser verdaderamente años inéditos en Colombia. No cuenta con mayoría en la Cámara, esto es importante, y luego la Constitución colombiana, que se ha demostrado una gran constitución para controlar el poder, no permite la reelección, pero si uno ve el programa electoral de Abelardo de Espriella, es verdaderamente un cambio inflexivo el que plantea y que choca directamente con muchos puntos muy bien asentados en lo que es la tradición jurídica colombiana. Un discurso, además, verdaderamente agresivo, que no representa, yo creo, una sociedad colombiana
que ha sido capaz precisamente durante muchos años de abandonar esa belicosidad en el discurso para poder convivir. Entonces, verdaderamente es esa convivencia la que yo creo que la que se juega estos años que empiezan ahora con el mandato de Abelardo. Y no es menor, hablamos de convivencia. Vamos a seguir analizando la situación en Colombia porque, insistimos, en cuanto la toma de posesión sea efectiva, volveremos sobre el terreno con Berta Reventós. Pero claro, hemos abierto con una noticia que nos ha cogido en pleno hora 25 a las 9, que tenemos que comentar. Al gobierno italiano que retire las medidas injustas e injustificadas que ha introducido a los ciudadanos españoles y que atentan contra su dignidad. Esto pedía el ministro Álvarez esta misma mañana a Italia. El gobierno español le ha dicho al italiano: levanta ya la suspensión del espacio Schengen, con todas las comillas. Levanta ya estos controles que estás haciendo a los ciudadanos españoles que llegan en barco, que llegan en avión a Italia, porque no tiene sentido que lo mantengas, porque la crisis de Ceuta está encauzada, porque no hay ningún tipo de peligro. El gobierno italiano se ha indignado, ha dicho: ninguna nación de fuera, ninguna nos va a decir lo que hacemos. Y la noticia de esta noche, insistimos, es que España paga con la misma moneda. España le dice a Italia: a partir de ahora y hasta que acabe el verano, por lo menos desde esta medianoche y hasta el 7 de septiembre, quien venga de Italia va a tener que pasar los mismos controles. ¿Cómo acabará esta crisis? ¿Se podrá reconducir en los próximos días? De momento, Joan Solés desde Roma nos decía: pues ahora mismo no respiran. En los próximos días veremos qué pasa, pero insistimos, a esta hora, 10 y 13, 9 y 13 en Canarias, analizamos la noticia del momento. Marta, ¿qué hacemos ante esto? Pues es una situación, yo creo, bastante inusual. Es verdad que el gobierno de Meloni está en las antípodas al gobierno actual, al de Sánchez, pero habíamos visto estos años una cierta, no diría complicidad, pero sí una cierta relación. Incluso vimos al presidente Sánchez con Meloni de visita, han intentado mantener cauces oficiales, y esto, para mí, yo creo que evidencia que Meloni está en campaña electoral y que busca, digamos, un golpe de efecto, porque además sabe que Sánchez le ha tomado la delantera en muchos asuntos que para la sociedad italiana han sido importantes, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de la situación en Gaza o cuando Sánchez se negó a que Estados Unidos utilizara las bases en España. Sí. Entonces, yo creo que esto para Meloni es, sí, pues ahora voy a utilizar la inmigración, que ya sabemos que para las extremas derechas es clave para su discurso, para desmarcarme de Sánchez y así hacer un pulso. Pero claro, es un pulso dentro de la Unión Europea y yo creo que aquí Álvarez y el gobierno de Sánchez ha estado acertado con la reacción, porque no puedes esperar que te hagan un pulso y quedarte tranquilo y no decir nada, ¿no? Porque al final das una imagen de debilidad. Entonces, si ellos lo quieren mantener, que es lo que parece, yo creo que el gobierno español tiene que reaccionar, pero lo que no sé es cómo puede acabar esto, porque al final puede ir escalando más, incluso poner en peligro, no sé si el espacio Schengen o algunas de las inercias que vemos actualmente en la Unión Europea. Yo creo que para España e Italia, que además son dos países muy cercanos que comparten muchas cosas, esto es una noticia peliaguda que no sé muy bien cómo puede acabar. Yo creo que se reconducirá, porque al final la diplomacia ya sabes, pero que no es tampoco baladí, ¿eh? Es que, Toni, estamos hablando de uno de los principios de la Unión Europea, como es el libre tráfico de personas, que lo sigue habiendo. Es decir, se puede ir a Italia sin ningún visado, sin ningún permiso. Lo que pasa es que ahora puede haber algún control previo y a partir de esta medianoche también viceversa. Pero claro, es decir, estamos empezando a poner en cuestión principios básicos de la Unión Europea. Estamos viendo dos países muy cercanos en pleno agosto entrando en esta guerra, en esta escalada. Sí, así es. O sea, realmente, los principios de Schengen se mantienen porque todavía sigue habiendo la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital, que en fin, al cabo es lo que es Schengen. Pero es esos controles, esas restricciones, esas dificultades en pasar la frontera que realmente pues ponen en cuestión si Schengen o no está vivo. O sea, realmente está vivo y funciona, porque realmente Schengen ha sufrido situaciones con controles, o sea, durante el COVID tuvimos controles, durante... Pues vemos que tenemos algún problema con Toni, con el sonido. Vamos a intentar arreglar este sonido. Mientras, Víctor, ¿tú cómo lees esta decisión del gobierno español tras la negativa de Italia a levantar las restricciones? Bueno, yo creo que es una situación que, obviamente, como acaba de decir Toni,
no ponen en riesgo lo que es el sustento del espacio Schengen, que es la libre circulación de personas en la Unión Europea, pero me parece que es una situación que desprecia el derecho y que desprecia el código de fronteras, que es el que desarrolla y concreta las obligaciones del espacio Schengen. Lo desprecia en primer lugar Italia. El código de fronteras Schengen tiene un articulado que permite una suspensión cuando se da una razón de seguridad nacional, que tiene que ser motivada y que tiene que ser proporcionada. Y el enjuiciamiento de la proporcionalidad es cuando hay una relación entre el fin que se persigue y la medida que se toma. Y aquí es que el fin que se persigue, el que no entren quienes han quebrado la frontera de España en Ceuta en Italia, pues obviamente se puede conseguir sin necesidad de establecer controles extra en Italia, porque ya hay un control en la propia ciudad de Ceuta. Entonces es una medida en ese sentido inadecuada, irracional y que no respeta el artículo 25 del Código Fronterizo. Y luego la reacción de España, que podemos entenderla desde una lógica de reciprocidad, de respuesta política, tampoco es ajustada a derecho. Es decir, no hay ahora mismo ningún riesgo para nuestra seguridad nacional proveniente de los viajeros que vienen de Italia. Lo que hay es un conflicto diplomático que se está cobrando la seguridad jurídica que merece el derecho europeo en un ámbito tan preciado como esto. Entonces, yo creo que dice mucho de los tiempos en que vivimos y las dificultades del proyecto europeo para actuar con coherencia. No es baladí, obviamente podemos seguir viajando a Italia y los italianos pueden seguir viajando aquí, pero se trata de signos de debilidad que a lo mejor parecen fortalezas de nuestras soberanías nacionales, pero transmiten debilidad del proyecto europeo cuando el proyecto europeo es absolutamente imprescindible para ser todos soberanos en el contexto geopolítico que ahora nos movemos. Es que, Marta, seguramente hemos empezado hablando de extrema derecha, seguramente hay muchas extremas derechas ahora brindando, viendo cómo esa Unión Europea, que era el dique contra Trump, a priori, se está resquebrajando. Pues en dos socios tan claves como son Italia y España. Claro, y además recordemos que Meloni ya había tenido y los ha tenido y los mantiene, me parece, sus enfrentamientos con Trump a cuenta, por ejemplo, de lo que hablábamos de la respuesta a Gaza o de las bases militares. Y él básicamente le había dicho que era una señora ridícula que buscaba su atención y que quería solo hacerle la pelota a él porque él es el mejor del mundo. Claro, viendo esto, yo creo que Trump sabe muy bien con quién posicionarse en este relato, ¿no? Y sabe muy bien hacia dónde se tiene que dirigir. No creo que se meta, evidentemente, porque es una cuestión más, yo creo que europea, pero sí que es verdad que hay otras extremas derechas europeas que sí que pueden ver esto en un gesto de, pues aquí nos saltamos un poco la reciprocidad y hacemos lo que nos da la gana. Pero yo creo que el relato de Meloni sobre un supuesto riesgo de tránsito de inmigración irregular, que es lo que ha dicho, hacia Europa Central u Oriental desde España, yo creo que hace agua sobre todo por la base más técnica, porque Ceuta no forma parte del espacio Schengen, ¿no? Y quien entra en Ceuta, por lo que sabemos, y además estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo. No ha habido ni siquiera ningún desplazamiento hacia la península española y, por tanto, no tiene ningún sentido que hagan esto. Para mí es una respuesta completamente política que busca, sobre todo, marcar perfil, aunque, como comentábamos ahora, no tenga un recorrido legal claro porque no se puede hacer. Y es verdad que se sigue alimentando el tráfico de personas, lo que pasa es que se pone un poquito más difícil y es un mensaje a navegantes para mí. Claro, es más diplomático claro. que práctico. Puede haber alguna molestia si ustedes tienen que viajar a Italia. Tony, creo que te hemos recuperado. A ver si ahora sí podemos entenderte bien. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien ahora? Ahora mejor, sí. Perfecto. No, pues hay un punto yo creo que es importante, que es que Meloni también tiene cuestiones domésticas de política interior, que es la presión que ahora tiene de un nuevo partido, que es a la derecha de lo que ella era la derecha, que es un exmilitar, Roberto Banacci, con su nuevo partido que se llama Futuro Nacional. Y esto es un poco lo que comentaba Víctor respecto, por ejemplo, a las derechas latinoamericanas tradicionales que se están desintegrando, y también quizás esa desintegración está pasando en las derechas tradicionales europeas, y cuidado que a lo mejor a Meloni le puede pasar lo mismo. Entonces, en la medida en que haya nuevas elecciones en Italia el año que viene y también en otros países europeos con una derecha radical, populista cada vez más potente, probablemente gestos como estos en torno a la inmigración van a ser más frecuentes, y el gobierno de Sánchez pues probablemente va a ser uno de los objetivos a batir.
Pues vamos a seguir debatiendo sobre Ceuta, obviamente, porque hay muchas más derivadas que comentar. Vamos a pasar también por las novedades sobre el famoso ático de la Comunidad de Madrid, pero es que nos tenemos que ir hasta Castellón porque hay noticia de última hora. 10 y 21 minutos, 9 y 21 minutos en Canarias. Laura Abad, buenas noches. Laura Abad, buenas noches. Laura, se ha declarado un incendio forestal de nivel 2 en la Sierra d'Angalsaran, en la provincia de Castellón. Hay más de 1.000 personas confinadas ahora mismo. Hay algunas masías desalojadas. De hecho, creo que se acaba de pedir la intervención del Ejército, la intervención de la UME, ¿verdad? Sí, efectivamente. A esta hora la realidad es que hay 5 incendios activos en la provincia de Castellón por las tormentas que han tenido lugar durante la tarde, pero el que más preocupa es el que decías, el de la Sierra de Engalcerán, porque allí hay ya desalojados y se ha confinado a la totalidad de la población, alrededor de 1.000 personas. Además, la UME ya se ha movilizado para actuar en la zona y el incendio afecta a una zona forestal próxima a algunas viviendas. Según ha indicado fuentes de la Diputación de Castellón, se ha constituido ya también el puesto de mando y siguen de cerca la evolución de este fuego. Pues también nosotros vamos a seguir muy de cerca la evolución de este fuego. Cualquier novedad, Laura, ya lo sabes, tienes los micrófonos de Hora 25 a tu disposición. Por supuesto, gracias. Hasta ahora. Pues los fuegos, tenemos que estar pendientes, decías Marta, yo soy de la zona, claro, te lo conoces bien. Yo soy de Castellón y además acabamos de sufrir un terrible incendio en la Serra de Espada, que también está entre Castellón y Valencia. De hecho, el pueblo desde donde es mi chico, que es Artana, está rodeado por esta sierra y estuvieron mis suegros durante una semana evacuados en casa de mis padres, de hecho, porque claro, no tenían dónde ir. Eso es buena señal. No, claro, no, de hecho hubo ahí buen entendimiento, que eso es ideal y perfecto, pero claro, luego al volver al pueblo, que hemos vuelto la semana pasada, fue tremenda la estampa, porque es una sierra preciosa, no sé las rutas que hemos hecho por allí, lo precioso que es desde el pueblo ver, ¿no? Cómo esa sierra te rodea y ahora no ha desaparecido por completo, pero sí que ves claros sin prácticamente nada, es muy triste la entrada, antes era verde preciosa y estamos viendo cómo el fuego va destrozando recuerdos y sobre todo el planeta sin que parezca que esto tenga ningún tipo de consecuencia y que a mucha gente parece que no le importa lo importante que es, ¿no? El planeta y cuidarlo bien y sobre todo tener fuerzas y cuerpos de seguridad preparados para intentar extinguirlos porque estamos ante catástrofes de niveles como lo que acabamos de ver y familias que ahora están rotas de dolor por ver su ciudad y su pueblo y lo que han vivido toda la vida pues destrozado, ¿no? Es que efectivamente un incendio se lleva tantísimas cosas, siempre decimos lo peor son las pérdidas humanas y por desgracia este año hemos tenido que lamentar pérdidas humanas, que eso siempre es lo peor. Después ya viene toda esa parte material de los recuerdos, pero también obviamente ese patrimonio natural que es el de todos, donde también hay recuerdos y en fin, estos fuegos terribles que están arrasando, cada vez más difíciles de apagar por culpa del cambio climático, es que nos están dejando un país hecho cenizas, en fin. Vamos a seguir pendientes de ese fuego, pero es que seguimos comentando la actualidad. Después volveremos a Ceuta, insistimos, con otras derivadas que nos deja esta crisis, pero es que también esta tarde hemos conocido novedades sobre Ayuso y el ático de la discordia. Hoy, de hecho, la presidenta ha evidenciado que este caso del ático, está tensionando, es decir, le preocupa bastante más de lo que dice y la prueba es que cuando los periodistas le han preguntado, como es obvio por este caso, lo que ha hecho es ponerse a la defensiva. Ha empezado a regañarlos, les ha dicho por qué temas deben preguntar, por cuáles no, y también les ha señalado algo así como cómplices de una estrategia de Moncloa. ¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para Pero se aprobó la venta del ático por el gobierno. No, trabajo para mis adversarios. Muchas gracias. Claro, a lo mejor si se quiere ser respetuoso con esas personas afectadas por los fuegos, lo primero que hay que hacer es no tomarlas por idiotas, diciéndole que para ayudarles tienes que poner a la venta ese ático. Una administración con un presupuesto de 30.000 millones de euros diciendo que necesita el dinero de 6 millones de un ático. En fin, a Ayuso le estaban preguntando, lo habrán escuchado, por la decisión del PSOE de denunciar ante la Fiscalía la compra de este piso
insistimos, pagaron más de 6 millones de euros por él. Ahora vamos con esto, pero es que hemos conocido novedades. Vamos a ordenarlas. Ana Iriarte, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. A ver, lo primero, este ático ya se ha puesto a la venta. Se adquirió en primavera por 6,3 millones de euros y ahora Planifica Madrid, que es la empresa pública que gestiona esto, va a intentar venderlo por unos 400.000 euros más. Que otra cosa es que vaya a conseguirlo y cuánto tiempo va a tardar en encontrar comprador, Ana. Ante la polémica generada por la compra del ático de lujo en Chamberí, el gobierno de Ayuso ideó una salida: venderlo y destinar el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Pues bien, hoy la empresa pública Planifica Madrid ha sacado la licitación de ese ático y de otros 4 inmuebles de la Gran Vía de Madrid. Así lo firmaba el consejero delegado de la empresa, Pedro Corbalán. El precio de salida de este inmueble es de 6.690.000 euros sin impuestos, mientras que los de Gran Vía tienen un precio de 11,8 millones. El anuncio se ha realizado a través del portal de contratación de Planifica Madrid. Hay que recordar que en un principio las explicaciones dadas por la propia Ayuso fue de que se iba a utilizar de oficina mientras se realizaban las obras de remodelación de la sede del Ejecutivo Regional, pero más tarde, y ante el revuelo mediático, anunciaron que lo venderían para destinar el dinero para la reconstrucción. Un inmueble que compraron por 6,3 millones de euros el pasado 14 de abril. Y seguimos sin saber por qué lo que era necesario entonces ha dejado de serlo. En cualquier caso, segunda noticia. Saben que el argumento que usó inicialmente Ayuso para justificar esta compra es que iba a hacer obras en la sede central del gobierno y que ella o algún consejero pues iba a ir a trabajar al ático. Saben también que estas obras en la Real Casa de Correos eran un gran misterio, nadie sabía nada de ellas. Pues bien, Ana, en las últimas horas hemos conocido que el diseño de cómo tiene que quedar esta sede, esta Real Casa de Correos, ya se ha adjudicado. Se ha adjudicado a dedo por casi 60.000 euros y se ha adjudicado a la prima de la influencer María Pombo. Pues bien, tal y como anunció la presidenta en rueda de prensa, la famosa remodelación de la sede del Gobierno regional ubicada en la Casa de Correos comenzará en el mes de noviembre. Pues bien, la adjudicación del contrato del diseño de dicho proyecto, que tiene un importe cercano a los 60.000 euros, se ha realizado a través de un negociado sin publicidad, porque como justifican en el portal de contratación del Gobierno regional, se trata de un proyecto para una actuación artística única en la Real Casa de Correos y para ello es necesaria la contratación de un profesional determinado para la redacción de este proyecto. Y como ha publicado el diario El País, ese profesional determinado ya tiene nombre. Es el estudio de Alejandra Pombo, prima de la conocida influencer madrileña María Pombo. Lo que se adjudica en estos pliegos es el diseño y la redacción del proyecto, también la asistencia para licencias y la dirección de las obras, pero no la ejecución de las mismas, que según la Comunidad de Madrid, esas ya costarían alrededor de 1,65 millones de euros. Gracias, Ana. Pues sobre esta compra, hoy el socialista Óscar López ha confirmado lo que ya avanzó en este programa, y es que el PSOE ha denunciado ante la justicia la compraventa del ático. Y para conseguir básicamente 3 cosas. La primera es que dimita a la señora Ayuso, porque es insostenible. La segunda es que se diluyan todas las responsabilidades penales que haya en este asunto, todas. Y lo siento por todos aquellos otros que han estado haciendo esta actividad para que la señora Ayuso tenga un ático, porque se van a arrepentir. Y lo tercero es conseguir que vuelva hasta el último euro al bolsillo de los madrileños, que nunca debió salir para financiar la vida padre de la señora Ayuso. Bueno, esto en cuanto al ático. Pero es que todavía hay más interrogantes que Ayuso debe responder. Saben que del polémico viaje que hizo a México no sabemos qué agenda tuvo durante algunos días, no sabemos cuánto costó, quién lo pagó, y la presidenta de hecho solo ha querido reconocer unos gastos de algo más de 600 euros por usar una sala VIP del aeropuerto. Pues bien, Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Hoy hemos conocido, y es curioso, que 3 altos cargos de su gobierno han declarado unos gastos mucho mayores, mucho más elevados que los de su jefa, unos gastos de casi 15.000 euros, Carlos. Sí, de momento la presidenta madrileña solo ha publicado en el portal de transparencia los 623 euros que costó el uso de la terminal de autoridades del aeropuerto de Barajas, y sigue sin explicar cuánto costó su viaje de 9 días a México y quién lo pagó. Un viaje que, recordemos, ella misma interrumpió, acusando a la presidenta mexicana de expulsarla del país y asegurando que corría riesgo su seguridad. No sabemos quién costeó los desplazamientos, el alojamiento o la manutención, pese a que se trataba de un viaje oficial, no privado. Hoy, según la información que ha publicado El Salto, hemos conocido que 3 altos cargos de su gobierno que viajaron con Ayuso a México han declarado casi 15.000 euros en gastos, aunque sin demasiado detalle. Por otro lado, la presidenta madrileña tampoco ha aclarado a qué dedicó los 2 días que tardó en volver a España. Claro, Tony, decía la presidenta, ya está bien, pregúntenme por lo que hacemos con los incendios, con los afectados. Fantástico, vamos a responder cuestiones que llevan ya semanas, si no meses acumuladas, para después poder ir a otras cuestiones.
Sí, yo creo que aquí ha habido un problema de control de relato. Yo creo que la Comunidad de Madrid y la presidenta han tenido un problema de relato que se hubiera resuelto sencillamente poniendo en contexto algo que es evidente, que es que en muchos casos presidentes de comunidades autónomas tienen viviendas a su disposición. Y de hecho la mitad del Consejo de Ministros del Gobierno de España viven en viviendas que están a su disposición por parte de los ministerios. Si se hubiera dicho transparentemente que esa era la intención, pues se hubiera debatido en estos términos, pero fue la opacidad y fue un poco lo que no se entendió de comprar, vender, intentar como ocultar lo que se había hecho, que fue un poco extraño, y lo que ha hecho ha sido pues generar un poco de extrañeza incluso entre algunos de sus propias filas. Y yo creo que ahora mismo se están dando cuenta de que no saben cómo salir de un relato que realmente ha sido un relato equivocado, que tendría que ser planteado en unos términos muy distintos de normalización de lo que tiene que ser un presidente de la comunidad autónoma con una vivienda pues que pertenece a la comunidad autónoma, como ocurre en otras autonomías, y ya está. Claro, Víctor, pero es que estas explicaciones no llegan. Es decir, hubiese sido sencillo desde el primer momento. El problema es que se ha mentido, que da la sensación de que algo se ha intentado ocultar permanentemente, y ahora es casi insultante que se pretenda dar a entender que es que este piso estaba ahí como inversión para cuando hiciera falta, en este caso para los incendios. Sí, es que todavía no ha habido una explicación con un mínimo de coherencia, como acaba de decir Tony. A mí lo que me llama la atención es que en un gobierno y una personalidad política como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, con tanta resistencia, porque se ha enfrentado a contratos adjudicados a su hermano durante una pandemia, los problemas fiscales de su pareja, y la verdad es que él tenía una solvencia para hacer frente a las preguntas de la prensa y la presión de la opinión pública que llamaba la atención, ¿no? Incluso para que no tuviera un coste electoral, algo que ha sido muy característico también. En Madrid la corrupción no ha tenido un gran coste electoral, y creo que esto es algo importante, ¿no? Y que nos tiene que hacer pensar sobre la cultura política de esa comunidad autónoma, porque ha habido presidentes que han sido condenados, ha habido miembros del gobierno, altos cargos que han sido condenados, y la resistencia electoral es muy fuerte. Pero aquí es curioso cómo de algo que podría haberse encauzado, como bien ha dicho Tony, con la idea de que un presidente necesita una residencia, etcétera, etcétera, pues lo que ha trascendido es que no hay una explicación coherente, hay opacidad en lo que ha sido el expediente de compra, se conoció tarde el precio, la memoria, la razón de por qué ha sido una empresa pública y no directamente la comunidad quien lleva a cabo esta adquisición. Y bueno, pues yo creo que tenemos por delante muchas explicaciones pendientes y un desgaste hasta ahora inédito por estos sucesos en la presidencia de la Comunidad de Madrid, desde mi punto de vista. ¿Tú también crees, Marta, que es un desgaste inédito? Yo creo que Ayuso está en uno de sus momentos más débiles, lo que no implica que vaya a caer, ni muchísimo menos, porque además es una de las grandes figuras del Partido Popular en este momento. Pero sí que matizaría una cosa de lo que estaba diciendo ahora Víctor, creo que era, que ha dicho, ¿no?, que está muy acostumbrada Ayuso a resistir, ¿no? Y yo lo de Ayuso lo llamaría un manual más de supervivencia. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que ella ha tenido una polémica, y las ha tenido muchas y muy variadas a lo largo de los años que lleva gobernando, desde el principio de su mandato 2019 con el caso Al Madrid, que además involucraba a sus padres, y por ejemplo más adelante con el caso de Roommate, que para que los oyentes no sé si lo recuerdan, es cuando la presidenta madrileña supuestamente alquiló un estudio de una cadena hotelera que al principio no se sabía muy bien que lo pagaba para no contagiar de COVID a las personas con las que convivía en ese momento, y fue bastante polémico porque nunca llegó a aclarar quién lo pagaba. Luego tuvo que lidiar con personajes políticos como Ignacio Aguado, al que también culpaba prácticamente de todo lo que pasaba en su gobierno. Luego culpaba a Pablo Casado de un supuesto espionaje. Ese manual de supervivencia para ella implica echarle las culpas a los demás de todas las cuestiones que yo creo que son de su negociado o son cuestiones más propias de la administración madrileña. Pero claro, para ella, que busca sobrevivir a toda costa, y también Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, esa es la estrategia. Y ahora, por ejemplo, culpa a la prensa, que es uno de los clásicos,
básicos, no me estáis preguntando lo que quiero que me pregunten. Claro, es que los periodistas hacemos eso, hacemos preguntas que normalmente no gustan al poder político, porque ese es nuestro trabajo. Y ella está realmente muy incómoda porque está muy acostumbrada además en Madrid a tener bastante bien controlados determinados medios de comunicación y sabe muy bien hacia dónde tiene que dirigirse y tiene esta imagen, ¿no?, de presidenta fuerte, que no se calla nada, que forma parte de la derecha dura, pero luego en el Partido Popular, cuando analizamos y vamos al detalle, sabemos que hay mucha gente del propio PP nacional especialmente que no coincide al detalle con todas las cuestiones que ella dice y defiende. Por ejemplo, el viaje a México fue bastante polémico, la visita a Milei en su momento tampoco gustó demasiado, pero con siempre, esa motosierra, claro, que siempre se han callado un poco porque saben que la confrontación puede llevar a lo que le pasó a Casado, de él ser defenestrado por sus propios compañeros de partido, pero es verdad que ella cada vez, digamos, pierde enteros, y si la culpabilidad para ella ya no es solo de Sánchez, al que ya no puede culpar de nada más, y es para su consejero de presidencia, ojo, que no es tan fácil ni tiene las explicaciones tan bien dadas, y yo creo que el argumento de es que es mi residencia oficial, bueno, la Comunidad de Madrid es uniprovincial y, digamos, no es como otras comunidades autónomas donde no resides, puedes residir más lejos, más cerca, al final aquí más o menos todo está en Madrid a cierta distancia que puedes manejar en coche o en transporte público, y esa explicación además de un ático de 6,2 millones de euros yo creo que se queda muy muy corta respecto a, porque hay instituciones que te pueden ofrecer alojamiento que no tienes que gastarte este pastizal, ¿no? ¿Qué os parece lo que hemos conocido? Es decir, que de repente digan, no, el diseño de cómo tienen que ser las obras, el diseño se lo voy a adjudicar a una empresa en concreto por casi 60.000 euros, que se da la circunstancia que es de la prima de María Pombo, a lo mejor lo hace maravillosamente bien. Lo que alegan es, porque normalmente dirán los oyentes, pero ¿no era 15.000 el límite para adjudicar a dedo? Bueno, ¿hay alguna excepción? Por ejemplo, si es un elemento de valor artístico muy relevante, en este caso han entendido, no, es que ella va a saber cómo tiene que quedar esto. ¿Tú esto cómo lo ves, Víctor? Bueno, yo creo que en ocasiones son procedimientos administrativos que son necesarios. Desconozco las particularidades de la obra que se va a ejecutar, pero sí es cierto que, como acabas de decir, Pablo, que a veces se permite un margen por encima de esos contratos menores de 15.000 cuando tiene una justificación objetiva. No, obviamente no es una suma muy cuantiosa. Aquí se suma el elemento publicitario, ¿no?, del parentesco con la influencer Pombo, y bueno, pues yo no le doy demasiada trascendencia por la cantidad y un poco por lo que he conocido, ¿no? Tony. Bueno, pues yo suscribo también esto, o sea, habría que conocer los detalles, sí. Y en cierto modo siempre hay situaciones extraordinarias donde se puede justificar unos gastos mayores o unas vías distintas de adjudicación. Es cierto que, claro, el hecho de que haya una influencer de por medio pues lo mediatiza mucho, pero también es cierto que, como ha mencionado Marta, Madrid es uniprovincial, son pocos al parecer, y también hay muchos influencers y muchas personas siempre conocidas que son amigos, primos y tal, y al parecer siempre encontrarás a alguien que es conocido cuando adjudiques algo. Entonces, realmente aquí hay que saber si se ha cometido alguna irregularidad, una ilegalidad, y si realmente hay alguna razón para investigarlo. Y sobre todo, Marta, si ahora es corre, que tenemos que hacer obras. Claro, es que además cuando se anunció, se explicó después de la exclusiva del País que este ático iba a ser utilizado para las obras, una de las siguientes preguntas que nos planteamos los periodistas es ¿qué obras? ¿Qué obras están licitando? Porque no teníamos constancia de que esto se fuera a hacer. Entonces, para mí sí que está habiendo como cierta precipitación por parte de Sol y de la Comunidad de Madrid, y por eso creo que no están sabiendo controlar el relato, que también controlan en muchas ocasiones, porque tienen que recurrir a el amiguete de tal. Y además en el PP de Madrid y en la Comunidad de Madrid lo hemos visto durante muchísimos años cómo determinadas obras, determinadas licencias se adjudicaban a amigos a cambio de favores. No digo que este sea el caso, evidentemente se tendrá que ver si hay algo ilegal, pero claro, dentro de lo que es una obra siempre se espera que una administración pública haga una licitación en condiciones y no se la dé a dedo, que no es la primera vez que pasa ni en esta administración ni en ninguna otra, ni muchísimo menos. Pero sí que se agradecería pues que este proceso fuera de manera más transparente, porque es lo que no ha habido justamente a lo largo de estas semanas, ¿no? Ningún rasgo de transparencia ni explicaciones además solventes que nos hayan ayudado a entender qué es lo que está pasando con este ático, más allá de presuponer que sí que había un plan inicial para que fuera residencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre todo porque coincidió en el tiempo con la venta de los 2 pisos en los que supuestamente estaba residiendo la señora Ayuso con su pareja, ¿no? González Amador. Pues me temo que muchos de los interrogantes que todavía quedan
esta noche no los vamos a poder resolver. Ojalá que sí, todavía queda programa. En cualquier caso, a la vuelta, lo que sí que podemos hacer, y les prometemos, es que abordaremos la situación de Ceuta, de los menores, enseguida. Hora 25. Pablo Tallón. Pues lo dicho, nos vamos a hablar de Ceuta. Y lo más nuevo es que el Instituto de Medicina Legal de la ciudad ya ha practicado todas las autopsias a los 82 cadáveres que se han recuperado desde el 29 de julio. 82 cadáveres en la parte española. Hoy se han hecho 2 autopsias más, se han podido identificar 6 de esos cuerpos a través de muestras biológicas y también de huellas dactilares. La situación es, como saben, muy complicada. Hay muchos niños y niñas. De momento, la cifra que les puedo adelantar de niños y niñas registrados, filiados en el sistema de acogida es de 1.342 niños y niñas. Evidentemente, de lo que está hablando la ministra Sira Rego son los niños y niñas que han podido ser ya identificados, registrados, los que siguen ahí en Ceuta. Van a ser más, ¿eh? La ministra ya contó anoche aquí en Hora 25 que el perfil de estos menores será distinto al de otras ocasiones porque han llegado más niñas. En general los chavales son más pequeños, hablamos de niños de 12, 13 años, es decir, hay muchas necesidades. Hay mucho que atender ahí. Durante todo el día les hemos contado cómo muchos de estos preadolescentes, adolescentes se han agolpado en la comisaría para inscribirse. Esta tarde, de hecho, el Colegio de Médicos de Ceuta ha pedido la intervención de la ministra de Sanidad por la presión asistencial que se está viviendo. Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes. Buenas noches, Pablo. Tú llevas, le he dicho buenas tardes, no, a las 11 menos cuarto, buenas noches, Miguel Ángel. Es que llevamos muchas horas en directo. Decíamos, la situación de los niños es complicada, sí, pero es que en la ciudad también quedan muchas personas adultas que también necesitan ayuda, que también necesitan comida, un sitio donde dormir. Es decir, la situación en Ceuta todavía requiere de atención, requiere, pues eso, estar encima de esas personas, tanto niños como adultos, pero especialmente menores, que necesitan ayuda. Mendoza. Un pensamiento que florece entre los que se quedan cuando llevan, o desde el jueves o el viernes de la semana pasada, no quieren volver a Marruecos y están dispuestos a quedarse en España o a viajar a Europa. Hemos hablado con Mustafa, tenía el teléfono en la mano y quería saber por qué le preguntábamos. Le decíamos que éramos de la radio. O el caso de Bilal, caminaba con otros 2 compañeros. Marruecos, no trabajo, no dinero, no padre, no madre, hasta a la calle. España. Estos son adultos apostados de nuevo en el centro, como ocurría hace una semana, en una plaza, junto al mercado, paseando por las calles comerciales, con ropa propia de verano, la gran mayoría con comida y bebida en bolsas, y estos, además los menores, durante los 2 últimos días a las puertas de la policía eran distribuidos para ser filiados, primero los más vulnerables, los más pequeños, las niñas. Mañana se verá, nos dice un agente de policía, si sigue todo igual, es decir, si siguen filiando. Todo en función de la habilitación de espacios, con los centros saturados, con nuevos recursos en funcionamiento o a punto de hacerlo. Menores sobre los que hablarán mañana Rego y Vivas en un encuentro que pretende afianzar el anuncio de la ministra de ayudar con un equipo técnico que permita mejorar la capacidad de acogida del área del menor de la ciudad autónoma. Esta es la realidad, esto es lo que está pasando sobre el terreno, pero saben que llevamos ya días de discusión política. Primero el PP, a través de Miguel Tellado, llegó a amagar con no acoger a estos chavales en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Después, los populares han ido modulando ese discurso, han dicho, no, claro, ¿cómo no vamos a cumplir nosotros la ley? Nosotros acatamos, otra cosa es que no nos guste, otra cosa es que el gobierno sea responsable, otra cosa es que queramos explicaciones. Pero claro, en algunos de estos gobiernos está Vox y en algunos de esos ejecutivos la extrema derecha dice, aquí no se va a acoger porque así se ha firmado. Ante el riesgo de que esto ocurra, ¿qué ha pasado? Pues aquí, directamente, Isabel Vega, voy a ir contigo, la Fiscalía ha dado instrucción a los distintos fiscales y lo que les ha dicho es, atención, estos chavales tienen que ser acogidos, Isa. Buenas tardes. El decreto nace de la preocupación que trasladó la Fiscalía de Ceuta ante la posibilidad, por lo vivido en otras ocasiones, de que haya comunidades que pongan trabas al reparto de menores, retrasando así el traslado y la protección. Por eso da instrucciones a los fiscales sobre cómo proceder. Los de Ceuta deberán informar a la Fiscalía del lugar de destino del menor y allí se abrirán unas diligencias o un expediente en el que adoptar todas las medidas necesarias para que la comunidad autónoma proporcione atención inmediata. Si ese gobierno regional pone trabas, el primer paso
será un requerimiento urgente del fiscal delegado de menores para que acoja a esos niños y adolescentes que le correspondan, incluyendo ya un aviso claro de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse del incumplimiento de la ley. A partir de ahí recoge el decreto que los fiscales adoptarán las acciones que correspondan para garantizar el interés superior de estos niños y adolescentes. E insistimos que eso es lo más importante, eso y también las 140 vidas que se han perdido intentando llegar a España. Podrían haber sido muchas más, si no fuera por el trabajo de profesionales como Osvaldo Tavio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Él es agente de la Guardia Civil, concretamente del Grupo de Actividades Subacuáticas. Usted tiene más de 20 años de experiencia, ha rescatado a muchísimas personas en el mar. Desgraciadamente también ha tenido que recuperar muchos cuerpos, pero no sé si había vivido alguna vez algo como lo de estos días en Ceuta. No, tuvimos hace 5 años, en el 2001, fue una avalancha de otras 8.000 personas. Creíamos que eso ya era lo máximo que podíamos vivir, pero lo del jueves pasado, día 30, fue increíblemente mucho más superior a lo del 2001. ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo describir cientos y cientos de personas pasando por un espigón, pisoteándose, intentando mantenerse a flote, sin importar quién estuviera debajo? Supongo que es la lucha por la supervivencia pura y dura. No sé si usted ha podido calcular cuántas vidas ha salvado en esta crisis. No lo sé, no podría hacerte un valor estimativo. No lo sé. No lo sé. Podríamos hacer un cálculo según los datos que hay de niños y menores y bebés y entre eso repartir entre 4 compañeros. Es que no lo sé. ¿Cómo se hace eso? Claro. ¿Y cómo se hace? ¿Qué es lo más duro de participar en una operación de este tipo? Lo más duro, como ya he dicho, es cuando tienes compañeros que, por ejemplo, están en la punta del espigón y te están indicando que aquí se hunde uno, ahí viene un bebé, aquí se está ahogando otro, y llevas ya varias personas encima. Y intentar acercarte, primero es ponerse en riesgo uno, porque ya vas cargado con personas y aparte pones en riesgo a estas personas también, que lo más fácil que se me arrimara es tapar a ella. Entonces, esa persona que no puedes llegar a ella es los refuerzos. Creo que está cerca del mar, ¿verdad, Osvaldo? Sí, estoy justo delante de la unidad nuestra, de la base nuestra. Ahora mismo, ¿qué ve? Pues con preocupación la niebla que se está metiendo. ¿La niebla? Se está metiendo niebla y estarás escuchando incluso la bocina del puerto de niebla. Sí, entiendo que eso, porque no sé si todavía temen o confían, no lo sé, que pueda haber más cuerpos en el mar. Yo creo que sí puede haber más cuerpos en el mar. De hecho, todos de aquí para adelante seguirán saliendo cuerpos. Y con la niebla es fácil que esta noche intente más gente entrar en Ceuta. ¿Usted físicamente y anímicamente cómo está después de todos estos días? Pues, hombre, hoy ha sido como un poco día de descanso y, si te digo la verdad, solo me apetecía dormir hoy. Normal. No tenía muchas ganas de hacer muchas más cosas. Pero bueno, ya voy bien, ya hoy he descansado, ya tengo ahora un poquito más de ánimo. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando llega después de esto? De estas jornadas larguísimas, extenuantes, llega a casa, llega al hotel, llega donde sea, se tumba en la cama, dice solo tengo ganas de dormir, pero seguro que la cabeza, allí hay muchas imágenes. ¿Cómo se vive ese momento? Ya descansa y de vez en cuando te vienen ruidos, gritos sobre todo, imágenes de algún muchacho, algún hombre, alguna mujer. Y después, en caso que hay muchos de ellos, te los vas encontrando por la ciudad. Pero eso debe ser gratificante, Osvaldo. Sí, esa parte sí es gratificante. ¿Alguien se lo ha agradecido? ¿Ha podido, pues eso, darle un abrazo a esas personas que ha rescatado? ¿Se han podido acercar a usted? Sí, la verdad que sí. La bebé que sacamos, mi compañero y yo, la hemos encontrado y hemos estado con ella una tarde, con su familia y ella. Hombre, yo creo que el sentimiento que debe quedar después de saber que esa
niña tan y tan pequeña va a poder tener un futuro, una vida, gracias a ese trabajo, eso también debe reconfortar. Sí, por lo menos está viva. La verdad es que sigue aquí y aún no tenemos alojamiento para ella. Con familias que están viviendo en la calle. ¿Hay muchas de esas? Sí, bastante. Y niñas menores, niñas jovencitas, son un problema porque al final no todo el mundo es bueno y hay que tener cuidado con ellas. Pues sí, de hecho se ha habilitado, lo contábamos ayer con la ministra, se han habilitado 2 colegios de ahí de Ceuta precisamente para acoger a estas niñas, muchas de ellas de 12, 13 años, vulnerables, efectivamente por lo que decía ahora el agente, por lo que decía Osvaldo, porque no todo el mundo es bueno, efectivamente, tienen más riesgo que los chicos de sufrir explotación sexual, abusos, etcétera, etcétera, por eso también se ha tenido especial cuidado con ellas. No sé, Osvaldo, si algo así, una experiencia de esta, deja heridas, si ya se hace callo después de tantos años de servicio, ¿cómo se recupera de una experiencia como esta? Bueno, pues pensando en lo que hicimos, no en lo que no pudimos hacer. En lo que no pudimos hacer no es porque no quisiéramos hacerlo, sino porque realmente no pudimos hacerlo. Pues Osvaldo Tavio, agente del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, gracias por el trabajo que hacen, ánimo con lo que queda y un abrazo grande. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Claro, Marta, es que al final esto es lo importante, es decir, esas vidas, esos niños, esas niñas, esas familias que ahora mismo todavía necesitan ayuda, sobre todo los fallecidos, es eso. Me ha emocionado un poco el testimonio de Osvaldo porque además le veía, ¿no? Como con cierto optimismo dentro de una circunstancia así, en plan, no voy a enfocarme en lo que no he podido hacer, sino en lo que sí que he podido hacer, en la gente a la que hemos podido ayudar. Y lo comentabas tú antes, Pablo, ¿no? Hablabas de que de las 100 y pico personas ya, según algunas organizaciones, que fallecieron. Y sin embargo estamos escuchando discursos más de que ha habido una invasión y no tanto un drama humanitario, ¿no? Como realmente es esto. No. Es que lo de la invasión me parece tan tremendo y además escuchando testimonios sobre todo de chicas jóvenes y no tan jóvenes, de mujeres embarazadas, de las situaciones de las que han huido de Marruecos, porque pues hoy escuchaba un testimonio de una que decía que en su familia pues su padre le maltrataba y tenía un ambiente tan tóxico que no se imagina ni volver, porque sabe que no, si vuelve igual directamente la mata. Otra que contaba que le querían casar con una persona mucho más mayor que ella y le obligaban a hacerlo. Claro, es que recordemos que en Marruecos no se respetan los derechos humanos, que están perseguidos muchos de los periodistas que critican al régimen marroquí, a Mohamed VI, todas las cuestiones que han pasado en este país y que sin embargo yo creo que aquí siguen bastante invisibilizadas o no hablamos demasiado de ellas, más allá de comentar algunas de las cuestiones cuando tenemos problemas en la frontera, pero yo creo que hay que ir sobre todo desde el periodismo y desde nuestra función social a estas historias, ¿no? A intentar contar por qué esta gente huye tan desesperada, por qué se juega la vida, por qué está pasando lo que está pasando, por qué Marruecos parece que está instrumentalizando a su población para intentar chantajear al gobierno español, o al menos yo lo veo así. Entonces, para mí es tremendo y sobre todo escuchar testimonios como este que están ahí, que ayudan y que intentan sacar lo mejor de uno mismo cuando la situación es desesperada, es la verdad que maravilloso en ese sentido, dentro de la tragedia, ¿no? Evidentemente. No, es que al final, Toni, es que hablamos eso, de vidas humanas, de historias. Mucha gente dice, no, lo que hay que hacer es enviar de vuelta a estos chavales con sus familias. Claro, idealmente ya se hace eso, o se intenta, se pretende hacer esto. El problema es que hay que hacerlo con garantías, y ahí tiene que entrar pues desde la Fiscalía hasta gente que evalúe ese entorno, que efectivamente no se devuelva a una familia donde sufre abusos, donde se obliga a una niña de 12 años a un matrimonio forzoso. Es muy complejo, Toni. Sí, es que es precisamente ese es el problema de fondo. Marruecos ha indicado que está dispuesto a repatriar a esos jóvenes, pero es que son los mismos jóvenes que no quieren volver a Marruecos. Y hablamos de un país que es mucho más pobre de lo que nos imaginamos. Un país que además tiene también la población muy joven, una media de edad de 30 años, en la que el 25% de la población tiene de 0 a 14 años y un desempleo juvenil del 27%. Entonces, es un país en que los menores no tienen futuro. Y ya no es que ya tengamos el
el perfil de inmigrante que era pues varón joven o chico joven adolescente buscando un futuro para después generar una serie de rentas y volver a su país o enviar a sus familias, que ya son las mismas chicas jóvenes que no tienen futuro económico ni social. Entonces hay que replantearse, aparte de lo que es la política migratoria, como tú dices, la humanidad que hay que tener con aquellos que han cruzado, es qué podemos hacer para transformar o ayudar a transformar Marruecos de tal manera que todo el flujo de inversiones que está llegando consiga también llegar a la gente, generar empleo de calidad y cierta prosperidad, una esperanza para que no tengamos esos problemas migratorios que sabemos que son dramáticos y que no son del agrado de ninguna de las dos partes. Víctor. Sí, yo antes que nada, y al hilo también de lo que decía Marta, me ha impresionado mucho la entrevista que has hecho, Pablo Osvaldo. El testimonio me recordaba al doctor de Albert Camus en La peste, cuando en medio del caos él simplemente era un héroe cumpliendo con su deber. La verdad es que cuando escuchas a una persona que ha enfrentado una situación tan terrible y cuenta con una absoluta modestia la labor titánica que ha hecho, que son de verdaderos héroes, la que hace él y la que hacen muchos funcionarios del Estado español en Ceuta estos días, pues la verdad es que emociona, ¿no? Y una persona que lo ha transmitido muy bien. Con respecto a las declaraciones de Tellado sobre el reparto de menores, yo creo que aquí hay que saber diferenciar dos cosas. Los partidos políticos muy legítimamente pueden tener un proyecto político en materia migratoria con el que estemos más o menos de acuerdo, ser más abiertos, más cerrados con las fronteras. Esto, bueno, pues se dirimirá en las elecciones, ¿no? Seguirán los programas electorales e intentarán hacer las políticas migratorias para las que haya habido apoyo electoral. Ahora bien, cuando tú tienes en una ciudad como Ceuta, que va a haber entre 1.400 y 1.500 menores, hombre, hay que cumplir la ley. Hay que cumplir, además, un Real Decreto que es muy reciente, de 2025, y que es muy plástico, y que facilita el reparto de esos menores atendiendo a muchos criterios compensatorios para las comunidades autónomas, como cuántos han acogido en el pasado, como cuáles son sus recursos económicos, etcétera, etcétera. Y eso no se puede poner en duda. No se puede poner en duda, primero, la solidaridad con Ceuta. Una ciudad de 85.000 habitantes no puede absorber esta situación, y además que hay que absorber esta situación con respeto a los derechos humanos y tomando en consideración que son niños. Y en segundo lugar, obviamente, hay que tomar en consideración lo que en un ordenamiento jurídico como el nuestro es un menor, independientemente de dónde proceda. Y ya digo que esto es ya un capítulo distinto a la discusión que podamos tener sobre si la quiebra que hubo de nuestra frontera, que como ya pues, a mí me pareció gravísima, y la describió como muy grave el presidente del gobierno, que dijo que había sido un atentado a nuestra integridad territorial, y a la política que creamos que hay que llevar a cabo. Pero poner en duda el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y además con respecto a los menores es algo que en ningún caso puede permitirse. Absolutamente. Nos acercamos a las 11, a las 10 en Canarias. Enseguida abordamos otra derivada, y es cómo la extrema derecha ha intentado aprovechar esta llegada masiva de personas a Ceuta para su discurso de odio. En nada, en hora 25. Pasan 3 minutos de las 11, de las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pablo Tallón. Y seguimos pendientes del fuego en la Serra d'en Galceran. Saben, se lo comentábamos antes, que se ha ordenado el confinamiento. Acaba de llegar un alerta a los vecinos, aproximadamente unos 1.000, para que se queden en sus casas. Hay más o menos unas 10 masías evacuadas, pero acabamos de hablar con el alcalde. Nuestros compañeros sobre el terreno ahí en Castellón lo han hecho. Y tranquilos, porque el pueblo a priori no corre peligro. Dice que es verdad que el fuego está muy cerca, está apenas a 1 kilómetro en línea recta, pero en medio hay un barranco, es bastante profundo, así que, por lo menos de momento, lo que nos dice el alcalde, lo que le dice a nuestros compañeros, es que por ahora se descarta desalojar. Eso sí, el confinamiento obligatorio.
Saben que el tiempo es clave. Vamos a ver qué nos esperan las próximas horas. Nuria Seró, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Este fin de semana siguen las altas temperaturas. De hecho, Andalucía está en aviso naranja por calor. Y también siguen las tormentas. Las mañanas se podrán aprovechar tanto de sábado como también de domingo. Pero ya a partir de media mañana las nubes irán creciendo en zonas de montaña y los chubascos de tarde serán intensos. Mañana especialmente atención en la mitad norte y este peninsular. Chubascos y tormentas que podrán ser muy fuertes. Tormentas acompañadas de granizo grande y también por rachas muy fuertes de viento. El domingo, una vez más por la tarde, tendremos tormentas, especialmente en el este peninsular, y serán menos intensas que las de mañana. Mañana esperamos una máxima de 41 grados en Córdoba, 35 en Valladolid y 32 en Málaga. Y después de hora 25 hay media el larguero y con Héctor González. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Y con la última hora de las negociaciones entre el Barça y el Manchester City por Rodri, hay mucho optimismo en Barcelona de que incluso se pueda cerrar el fichaje este mismo fin de semana. Vamos a estar también en Foios, en Valencia, con familiares y vecinos de Ferran Torres, el héroe del Mundial, que hoy ha recibido en su pueblo el homenaje de los suyos, y también en Ceuta. Hoy se ha celebrado el primer evento deportivo desde que se desató la crisis migratoria hace más de una semana. Sí. Y se ha jugado un Ceuta-Málaga de fútbol a una semana de que empiece la Liga en segunda división para el Ceuta. Vamos a estar allí para ver cómo desde dentro del equipo también están viviendo estos días. Ah, qué bueno. Que digo, Ferran Torres está pegando el verano de su vida. Entrevistas en Estados Unidos, sí. Ahora llega como una estrella a su pueblo. Vaya. Y todavía no sabemos dónde va a jugar, si se queda en el Barça o se va al PSG. ¿eh? Pues culebrones y más después en el larguero. Gracias, Héctor. Hasta ahora. Va, y seguimos con una derivada más de Ceuta, porque Compromís denuncia ante el Supremo al portavoz adjunto de Vox, a José María Figaredo, por soltar esta salvajada absolutamente inhumana. Hay que ir cazándolos uno a uno y hemos visto que en estos días se ha hecho. Pero todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno. En fin, la extrema derecha llamando a cometer ilegalidades, llamando a cogerse la justicia por la mano para enseñarse contra el más débil, que en fin, es lo que hace siempre. De hecho, en esta crisis de Ceuta, los ultras también han intentado echar gasolina al fuego, como hicieron el año pasado en Torre Pacheco, aunque esta vez parece que con menos éxito. Julia Molina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pablo, buenas noches. Y esto que estamos contando, esto que hemos visto tanto en Torre Pacheco como en Ceuta, no es casual. Lo que nos dicen los expertos, Julia, es que forma parte de ese manual de la extrema derecha. Sí, porque hay elementos comunes. Se produce un suceso, puede ser grande o pequeño, una crisis en este caso, y Vox aprovecha la grieta para desplegar una campaña de promoción de sus políticas antimigratorias. El ejemplo de los disturbios en Torre Pacheco el año pasado es seguramente el más grave que hemos visto. ¡Mira! ¡O te puta los monos! ¡Mira! ¡Grabarlo! ¡Grabarlo! ¡Ay, lo matan! Este es el segundo verano consecutivo en el que Vox trata de poner a los migrantes en la diana. En Ceuta, la ultraderecha ha intentado prender de nuevo la mecha y, según el sociólogo Antonio Álvarez Benavides, que ha investigado a fondo los comportamientos de la extrema derecha, lo hacen con los mismos recursos que le surtieron efecto el año pasado. Sí, es realmente la misma estrategia y no solo tiene similitudes con lo que ha pasado hace un año, sino que esto pasó hace 20 o 25 en el Ejido, es decir, que es una estrategia que Vox utiliza, pero porque la ultraderecha la ha ido utilizando pues desde que hay inmigración en España, ¿no? Más o menos a principio del cambio de siglo, cuando hubo los primeros grandes movimientos migratorios, la ultraderecha entró en este discurso antiinmigratorio de una manera pues exhaustiva, ¿no? Es decir, que la llama no siempre prende, pero que la ultraderecha sí que lo intenta. Sí, de hecho lo hace de manera muy habitual y no necesariamente con casos con tanta repercusión como lo de Ceuta. En Polinyà, Barcelona, por ejemplo, hace apenas una semana se produjeron unos incidentes por robos. Así que hasta allí se acerca el secretario general del partido de Abascal, megáfono en mano, para calentar el ambiente. He venido aquí como un vecino más de Polinyà y como un español que está hasta las pelotas de ver que los de fuera vienen aquí a robar y a violar a nuestras mujeres. Son, como ves, Pablo, discursos incendiarios en los que muchas veces magnifican lo ocurrido. En este caso, por ejemplo, el alcalde del pueblo le contaba al País que este año incluso habían tenido menos incidentes que otros años y que no suelen pasar grandes cosas en ese pueblo. Además, aquí de lo que se trata es de coger la parte por el todo. Es decir, cuando un diputado es corrupto, pues no aparece Vox para decir todos los diputados son corruptos. Pero cuando el delito lo comete una persona migrante, ahí sí que aparece la ultraderecha para criminalizar a todo el colectivo, ¿eh, Julia? Sí, y además esperan a que el discurso vaya calando poco a poco, porque a todos estos actos también le da mucha publicidad en redes. Cuanto más revuelo haya,
más probabilidad haya de que crezca electoralmente y que le den réditos electorales. Eso es lo que está buscando Vox. Este que escuchamos es Mariano Torcal, politólogo de la Pompeu Fabra, ha investigado en profundidad los efectos de la polarización, y lo que cree es que el objetivo final de Vox no es tanto el escándalo o que se produzcan disturbios, sino normalizar ciertos discursos. Bueno, yo creo que lo que fundamentalmente buscaba Vox es el rédito electoral de todo esto. No que haya estrategias callejeras que tengan éxito. Lo que quiere es que haya imágenes que blanqueen un posicionamiento extremo respecto a la inmigración y los migrantes. Entonces, yo creo que ese contagio es más en que este tema está mucho más presente en la opinión pública y que esas imágenes tienen un efecto apelando a identidades que generan muchos afectos o muchas antipatías. Esa estrategia le puede dar réditos electorales. Es decir, se trata de ir apelando a las emociones para generar, que si enfado, miedo, rechazo. La duda, Julia, es ¿por qué en Ceuta se le ha dado la espalda? ¿Por qué en Ceuta se ha conseguido contener a esta gente? Pues mira, esto nos contaba el sociólogo Benavides. En este caso, por un lado, ha habido una respuesta institucional bastante rápida y bastante contundente, y por otro, tampoco han tenido el respaldo de la ciudadanía. Es verdad que la realidad social de Ceuta es totalmente distinta a la realidad social de Murcia, de los pueblos de Murcia en los que se produjo el año pasado estas revueltas, ¿no? Es una ciudad pues bueno, en el que el porcentaje de población musulmana y población cristiana es muy amplio, y también hay mucho matrimonio mixto, ¿no? Por lo tanto, no ha tenido ese respaldo social tan potente, y además ha encontrado con que las instituciones han dado una respuesta rápida, ¿no? Es decir, mezcla de factores, la respuesta rápida, la estructura social. Muchas familias son mixtas. El contexto, claro, está mucho más normalizada esa relación entre diferentes culturas, diferentes religiones. Claro, lo que sí se ha hecho es echar esa cerilla al monte a ver si ardía. Por suerte esta vez no lo ha hecho. Sí y no. Es verdad que no hemos visto nada ni parecido a los disturbios racistas en Torre Pacheco, pero lo que sostiene el politólogo Torcal es que esas movilizaciones que han difundido por redes sociales también calan en el resto de España, y al final lo que van haciendo es sumar malestar. Quizás no surja en Ceuta, pero sí en otras partes. Son como spots publicitarios para el público que buscan. Claro, la próxima vez seguramente lo van a intentar en otro lugar, suponemos. A lo mejor ahí sí que hay un problema grave. Pues a los dos les hemos preguntado si lo de Torre Pacheco del año pasado se puede volver a repetir, y su respuesta es clara. Perfectamente. Sobre todo en comunidades, va a depender mucho del contexto, pero en comunidades donde ese conflicto es muy latente, donde está ahí porque, como pasó en Torre Pacheco, es decir, un sector industrial o productivo en donde hay un importante predominio de inmigrantes, donde la convivencia no hay una integración plena, donde son sociedades que no están acostumbradas al nivel de multiculturalismo que existe, por ejemplo, en Ceuta, perfectamente puede surgir la chispa en cualquiera de esas situaciones. ¿Que vuelva a pasar? Pues probablemente, ¿no? Tenemos ejemplos también en otros países y en España, ¿no? Te hablaba de lo elegido hace 25 años o casi 30 años, pero bueno, que cuando haya una oportunidad lo van a intentar seguro, porque además es una de las cosas que más rédito electoral les da. Eso sí, Pablo, es un rédito electoral que los dos coinciden en que recoge únicamente Vox, no el PP, aunque en estos últimos días haya asimilado algunas partes de su discurso antimigratorio. Pues ya lo ven, unos pirómanos con alguien que debía ser bombero pero que se apunta también a esto de encender fuegos. Al final solo el pirómano se lleva las medallas. Julia Molina, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Claro, Víctor, aquí lo peligroso es lo que decíamos al final. Es decir, bueno, la extrema derecha lo prueba, no le funciona, pero bueno, ya ha ganado un poco de altavoz, lo va a volver a probar, y si tampoco le funciona, habrá ganado más altavoces. Y habrá alguna vez que sí que servirá y que sí que conseguirá incendiar algún pueblo, algún territorio. Sí, yo cuando he escuchado, no las había escuchado, las declaraciones del dirigente de Vox, que yo no creo que tengan ninguna relevancia penal, pero el que no tengan relevancia penal, no creo que sea ni delito del odio, ni no significa que no tenga mucha relevancia moral. Y lo que me parece muy importante es que tengan un discurso enfrente. Y sobre todo que tengan un discurso enfrente yo creo que hay muchísimos votantes y políticos de derecha en España que no solo no son racistas, no son xenófobos, sino además que desprecian este tipo de actitudes. Y ese discurso
de esta derecha, que creo que es sociológicamente mayoritaria en ese espacio político, es el que ahora mismo más se necesita, ¿no? Por lo tanto, cuando voces de la derecha, que ha sido siempre moderada, ante este tipo de declaraciones callan, pues yo creo que hacen un flaco favor no solo a su propia causa, sino al país, ¿no? Por lo tanto, me parece más necesario que nunca esa contestación desde las propias filas conservadoras. ¿Por qué no llega, Marta, esa reacción es decir, ¿por qué no aparece una derecha que diga, bueno, en lo económico quiero bajar impuestos, creo en la privatización de servicios, creo en la colaboración público-privada, pero yo no compro este discurso de odio? ¿Sabes por qué creo que no llega? Porque el Partido Popular está muy acomplejado con el tema de la inmigración y sobre todo porque he visto como a lo largo de estos años el discurso de Vox en el tema migratorio ha calado en un sector de la población, incluso entre sus propios votantes tiene un recorrido muy claro y de hecho la prueba tácita es que cuando pactaron la prioridad nacional en los diferentes gobiernos autonómicos en Génova nos decían a los periodistas que tenía un índice de aprobación brutal entre sus propios votantes, incluso presumiendo de ello en lugar de, digamos, resistirse a esa idea o confrontarla de alguna manera. Y hemos visto también discursos como el del señor Tellado en los últimos meses, incluso en los primeros días de esta tragedia, diciendo básicamente que no iban a cumplir la ley y luego reculando porque tienen que intentar los días pares ser partido de Estado y los impares intentar igualarse con Vox, pero ahí saben que están muy perdidos y yo creo que lo que acaban haciendo es precisamente copiarle el discurso a Vox, pero sin llegar a tanta radicalidad. Por tanto, siempre se quedan como a medio camino y no llegan a tierra de nadie y lo que hacen es, digamos, perder todo ese espacio y dárselo a la extrema derecha y asimilar y asumir sus mismos postulados, aunque con algún matiz diferente. Para mí ese es uno de los dramas más claros y creo que es una de las batallas que el PP no es que no está sabiendo dar, es que yo creo que no quiere dar, porque también a su vez pueden recibir la acusación, que este es un clásico también de la extrema derecha, de ser la derechita cobarde, de ser el PSOE, el PSOE azul, de intentar situarlos en el mismo estamento que el Partido Socialista y que Sánchez. Y claro, si algo tienen claro los votantes del Partido Popular y el propio Partido Popular es que ellos no quieren parecerse a Sánchez y que Sánchez es el enemigo, ¿no?, de toda la derecha. Entonces ahí están un poco atrapados en un discurso del que no saben salir y al final acaban un poco postulándose a las mismas tesis, yo creo que racistas de Vox, porque no saben cómo confrontarlas de una manera clara. Lo que pasa, Toni, que claro que para conseguir esos réditos desde el punto de vista puramente partidistas, porque lo que estamos haciendo es una descripción partidista del por qué están haciendo esto, se corre el riesgo de incendiar la sociedad. Algo tan grave como ir a sitios donde ya es frágil a veces la convivencia para intentar fracturar la sociedad. Es que es muy grave. Sí, buscan hacer ruido y buscan básicamente crear una situación donde solo se hable de lo que es la noticia del ruido, ¿no? De todo lo que es el desorden, el descontrol y crear el estado de caos. Por eso, con el tema de la migración, lo que hay que hacer es los debates más sosegados y sobre todo debates centrados en cuestiones muy de matices, ¿no? Yo en esto... Yo pienso que la extrema derecha podía estar precisamente en esa posición de crear caos, pero yo creo que la derecha moderada sí que está teniendo ese debate interno o está pensando un poco en términos de matices vamos a ver, pero ¿cuál es el inmigrante idóneo, ¿no? Se ha hablado mucho el inmigrante latinoamericano, el inmigrante de otras latitudes, ¿cuál es el beneficio económico, el beneficio social? ¿Cuáles son los niveles de integración, de asimilación, las políticas claras? Esto yo creo que hay que empezar a mirarlo un poco con cierta lupa y cierta capacidad de entender el matiz y el detalle, porque el debate tiene que ser eso, porque solo si entramos en ciertos detalles y entramos en la realidad y en los hechos, podemos desmontar bulos, mitos y leyendas y sobre todo el ruido y el desorden, que es lo que desea la extrema derecha. Pues Víctor, decías. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Toni. Además, yo creo que si se hace un análisis histórico de la derecha española no ha sido xenófoba. No ha tenido un programa político xenófobo en democracia hasta la irrupción de Vox. Y el Partido Popular, si uno lo compara con otros partidos de su familia europea, pues se distinguía porque no hacía especial hincapié en cuestiones de inmigración, porque creo que tampoco calaban y creo que todavía no calan
como calan en otros países europeos electoralmente, ¿no? Por eso yo creo que le beneficia muy poco al Partido Popular que esa mecha a la que estamos hablando prenda, porque le deja en una posición en la que no va a obtener réditos, sino que se va a quedar fuera de juego y le sería mucho más rentable combatirlo y mantener una identidad que, como muy bien ha dicho Tony, pues bueno, puede tener 1000 matices de política migratoria, pero que no abrace un lenguaje incendiario en ningún caso. Pues absolutamente, decía que ya que estamos hablando de extrema derecha, vamos a acabar el programa casi como lo hemos empezado, porque ahora son las 11:19, las 10:19 en Canarias, y está a punto de empezar ese acto de toma de posesión de un nuevo dirigente de extrema derecha que llega a la parte sur del continente americano, Abelardo de la Espriella. Hablamos de Colombia, nos vamos a Cali. Berta Reventós, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Creo que ha llegado, todavía no ha empezado formalmente el acto de toma de posesión, pero sí que ha llegado al lugar donde va a celebrarse, ¿verdad? Sí, acaba de llegar Abelardo de la Espriella junto a su familia más de una hora tarde al auditorio de la Universidad Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, lejos del centro de poder del país, en Bogotá. Aquí el presidente electo recibirá la banda presidencial junto al vicepresidente José Manuel Restrepo y desde aquí se desplazará al batallón Pichincha, una unidad militar también en Cali, para encabezar la ceremonia de reconocimiento de las Fuerzas Armadas al nuevo presidente. Este acto protocolario marca también una línea clara y un mensaje de que el nuevo presidente de Colombia tiene la intención de gobernar codo con el ejército, en el epicentro además de la actual ola de violencia por parte de los grupos armados en Colombia. Es que claro, es el aprendiz de Bukele, por así decirlo. Berta, es que el mapa ha cambiado muchísimo en la zona. O sea, pienso en países que tenían gobiernos de izquierda, más o menos a la izquierda, que sea Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, tantos otros. ¿Cómo han ido girando a la derecha o a la extrema derecha en los últimos años? Es decir, el mapa ha cambiado una barbaridad. Sí, la marea rosa, la llamada marea rosa de los 2000, que fue toda esa oleada de gobiernos progresistas en la región, ahora ha cambiado de color. En Colombia, de hecho, el de Petro ha sido el primer gobierno de izquierda que ha tenido el país, que tiene una larga tradición de gobiernos conservadores, pero este giro a la derecha y a la ultraderecha en la región que decías viene consolidándose desde 2018, cuando Jair Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil, adoptando por primera vez un estilo trumpista e incorporando las redes sociales de forma masiva a su campaña. Después le siguió Nayib Bukele en El Salvador, que como sabemos tiene un enorme apoyo social por su política de guerra contra las pandillas, que ha logrado con redadas en barrios que también han implicado claras violaciones a los derechos humanos. Y en Argentina, en 2023, se inició como una segunda fase de este giro a la derecha con Javier Milei, que derrotó al peronismo en las urnas, prometiendo acabar con la inflación, prometiendo destruir el Estado desde dentro. Después, en Bolivia, Rodrigo Paz acabó con 2 décadas del movimiento al socialismo liderado por Evo Morales. En Chile, José Antonio Kast, el diciembre pasado, terminó también con el gobierno progresista de Gabriel Boric, prometiendo mano dura en la seguridad, la construcción de un muro que ya está, de hecho, en construcción en la frontera norte del país. Ahora de la Espriella en Colombia, Fujimori en Perú. En fin, es un giro a la ultraderecha que veremos cómo cierra este año con las elecciones de octubre en Brasil, ya que se vuelve a presentar un Bolsonaro, esta vez el hijo de Jair, que está preso por atentar contra la democracia, entonces no puede ser candidato, pero lo va a hacer su hijo Flavio Bolsonaro contra Luis Ignacio Lula da Silva. Pues Berta Reventós, siguiendo todos estos procesos, esta noche en particular, esa toma de posesión desde Colombia. Gracias, Berta. Hasta luego, gracias a vosotros. Hasta luego. Marta, claro, probablemente en las próximas elecciones en España el debate vaya a ser este también, seguridad, inmigración, es decir, eso que estamos viendo en Latinoamérica, cómo va cuajando, seguramente será el eje aquí en España. Claro, y además es súper significativo y yo creo que es decisivo, diría, para una campaña electoral los temas de los que se habla. Recuerdo, de hecho, la última, la de las autonómicas de 2023 y de las posteriores a las generales, de lo que se habló de las autonómicas fue bastante diferente a la de las generales, porque también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo por cambiar este giro, pero recuerdo que las autonómicas se hablaba mucho más pues de inmigración, de posibles fraudes electorales, porque había algunas papeletas del peligroso voto por correos, porque se había incentivado también que había determinada inseguridad con este tema, de la inseguridad de los migrantes, de los posibles pactos del Partido Socialista con Bildu, bueno, de todas estas cuestiones, que es verdad que ahora la extrema derecha va a capitalizar muy bien y va a intentar que se hable de los temas de los que ellos intenten imponer en la agenda y, claro, quedan desdibujadas otras cuestiones
que yo creo que la izquierda también ha hecho mucha bandera, que son el estado de los servicios públicos, ¿no? De cómo mejorar todas las cuestiones que por una cosa o por otra a lo mejor no están funcionando bien. Claro, no puedo hablar tampoco de vivienda, porque en vivienda sabemos cómo está la situación actual. No digo que solo sea culpa del gobierno autonómico o central, pero sí que hay muchos déficits y la gente yo creo que lo reconoce como uno de los principales problemas del país. Claro, si se habla de la macroeconomía y lo bien que va el país, pero después a nivel de micro no se está viendo una mejoría, pues hace que todos estos temas también tengan más pulsión. Y es verdad que lo decías tú ahora, ¿no? En Latinoamérica o en Centroamérica ya quedan muy pocas referencias de gobiernos de izquierdas que se me vengan a la mente en este momento, pues Brasil, ¿no? Con Da Silva, y México con Sheinbaum, pero de grandes países no queda mucho más, y yo creo que la gente cuando no tiene certezas se refugia precisamente en el antisistema, en la extrema derecha, porque piensa que de esa manera quizá se pueda ordenar mejor un país y podamos ver pues eso, un Salvador con Bukele encarcelando a la gente a ton y son, y intentando que ese sea el discurso que predomine en una región además ha sido tan complicada y tan compleja como es Latinoamérica. No sé si tendrá una traslación a España, porque es verdad que las dinámicas son distintas, pero sí que va a ser muy importante de lo que se hable y cómo se hable y cuál vaya a ser la postura también de, en este caso, el Partido Popular frente a Vox y del gobierno de Sánchez frente a la oposición tan furibunda que ha tenido estos años. Claro, la sensación, Toni, es que hay mucha gente dispuesta a cambiar principios democráticos por una supuesta mayor seguridad, por lo menos por más mano dura. Sí, y además es una tendencia que sabemos que está ocurriendo en la mayoría de países occidentales, ¿no? Las encuestas que se llevan ya haciendo desde hace décadas, sobre todo en Estados Unidos, ya indican que el porcentaje de población, sobre todo entre gente joven, que cada vez tiene menos fe en la democracia o los principios de democracia liberal, de Estado de Derecho, cada vez disminuye, y el apoyo a lo que ellos piensan que son situaciones o estados autoritarios, pero que resuelven problemas, pues cada vez hay como una fascinación por eso. Yo, y diciendo lo que comentaba Marta, ¿no? De los temas que podían ser los principales para las próximas elecciones. Sabemos que en España la preocupación pues se centra en temas como la vivienda, la economía, el paro, la inflación. A veces la inmigración no aparece entre los tres principales problemas, pero lo que yo temo es que haya una contaminación cruzada, explotada por la extrema derecha, de que todos los temas, vivienda, el paro, los servicios públicos, la sanidad, se atribuye el problema a la inmigración, y la inmigración acaba siendo el pandemonium de todo lo malo que ocurre en la sociedad. Se genera una especie de caldo de cultivo bastante negativo, cuando todas estas cuestiones tienen que mirarse de nuevo con lupa, con matices, y saber cuáles son los orígenes del problema, y que realmente a veces el inmigrante no es el problema, obviamente, sino que hay unos problemas estructurales de fondo que hay que resolver, que tienen que resolverse y que no se han resuelto desde décadas, más allá de lo que ha sido el porcentaje de población foránea. Y después, Víctor, hay el problema, porque al final la acogida puede ser un tema humanitario o te lo puedes llevar a lo pragmático. Es decir, con la acogida de personas migrantes, si tú comparas la situación de España con otros países, pienso por ejemplo en Japón, aquí lo que estamos viendo es un crecimiento demográfico, cómo se rejuvenece, cómo hay más impuestos, cómo hay más actividad económica, cómo se cubren puestos de trabajo, hay países que no pueden hacerlo. Es decir, hay muchos beneficios positivos en la inmigración, pero hay una parte de la ciudadanía que eso no lo percibe. Sí, yo aún así, sinceramente, no creo que nuestras elecciones se vayan a dirimir o el elemento de la política migratoria vaya a ser tan central. Yo creo, ni tampoco que se pueda extrapolar la realidad de la quiebra de la hegemonía de izquierdas latinoamericana a lo que pueda ocurrir en España. Latinoamérica yo creo que ha sido muy plural, y el por qué ahora emergen estos gobiernos de derecha, muchos de ellos de ultraderecha, tiene que ver con fracasos importantes de la izquierda en muchas experiencias, ¿no? El peronismo quebró con una inflación brutal que facilitó la llegada de un discurso tan perturbador como el de Milei. Evo Morales no aceptó un referéndum que le prohibía reelegirse, y eso hizo perder la hegemonía a su partido. Yo creo que es muy diferente. Y en España yo creo que, también la han comentado antes Marta, nuestro futuro electoral va a tener un carácter muy plebiscitario con respecto al legado de los gobiernos de Sánchez. La continuidad o no del proyecto político, un proyecto político muy personal que no está tan vinculado al partido como a una mayoría de gobierno muy plural a su izquierda,
y también plural en sentido territorial, y que ese es el verdadero eje, la resistencia del proyecto político de Sánchez, su capacidad para volver a tener una mayoría de gobierno o no, y me parece que ahí el elemento de la política de migración puede tener, desde luego, algo que ver en que a la derecha del Partido Popular haya un partido con 50, 60, 65 diputados asentados, pero no creo que sea lo que dirima el resultado electoral. Pues veremos lo que ocurre. Como muy tarde, en un año vamos a estar votando, así que vamos a salir de dudas prontísimo y lo vamos a comentar aquí en Hora 25. Hoy hemos comentado el mundo, hemos comentado la actualidad española, pero también de fuera, con Víctor Vázquez, Marta Monforte, Toni Timoner. Gracias a los tres. Muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias. Que tengáis un buen fin de semana. Ustedes también, oyentes. No apaguen la radio porque todavía queda mucha noche. Héctor González llega con El Larguero, con muchísimos temas encima de la mesa, así que ya lo saben. Ahora Larguero, el fin de semana en la SER y el lunes más Hora 25. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Hora 25, con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.